Se conoció el dato adelantado de inflación de noviembre, que dio 2,4% interanual, y con eso se puede tener ya una idea muy precisa de cuánto van a aumentar las jubilaciones y pensiones el año que viene. ¿Por qué? Porque el aumento de las pensiones se hace en función de la inflación promedio de los 12 meses a noviembre de cada año, y ese dato este año te da 2,8. Es decir, que las jubilaciones y pensiones se van a incrementar un 2,8%. Eso significa que el gasto en pensiones durante el año que viene va a aumentar en alrededor de 7.000 millones de euros, además de los 8.000 millones que ya aumentó este año, precisamente por el mismo motivo del aumento anual de las pensiones. Lo increíble es que el sistema está quebrado. ¿Por qué digo que está quebrado? Porque las cotizaciones no alcanzan para pagar las pensiones. Y en teoría nos dicen que es un sistema de reparto, es decir, que las pensiones tendrían que financiarse totalmente con las cotizaciones que hay, pero las cotizaciones no alcanzan, por lo tanto el sistema está quebrado. Si bien es verdad que con los años se han tomado algunas medidas, las más importantes las tomó Rajoy, aunque también hay que mencionar el aumento de la edad de jubilación que hizo Zapatero, pero las más importantes fueron las de Rajoy, que fueron el índice de revalorización de las pensiones, que era una fórmula que tenía en cuenta el déficit del sistema y que hacía que el incremento fuese como mínimo un 0,25% cada año, y el otro era el factor de sostenibilidad, que reducía la pensión inicial en función de cuál era la expectativa de vida. La idea del factor de sostenibilidad, ¿cuál era? Era si dos personas cotizaron lo mismo, pero una iba a vivir 15 años más que otra, es lógico que, habiendo aportado lo mismo, el que tiene, digamos, la generación que tiene una esperanza de vida mayor, tiene que cobrar un poco menos cada mes para que al final, más o menos, los dos cobraran lo mismo, habiendo aportado lo mismo. En cualquier caso, Sánchez y su ministro Escrivá eliminaron la reforma de Rajoy, por lo tanto todo eso quedó sin efecto, y entonces las pensiones se volvieron a ajustar por inflación, y en vez del factor de sostenibilidad, el ministro Escrivá se inventó un aumento de las cotizaciones que le llamó mecanismo de equidad intergeneracional. La situación es de un cinismo, de una hipocresía tan grande, que el gobierno nos dice que el mecanismo de equidad intergeneracional es para ahorrarlo. Entonces, como que cogen ese dinero, lo que se recauda con ese incremento de las cotizaciones, que fue de 0,7% durante 2024, pero que se aumenta a 0,8% en 2025, y que eso lo ahorran. Entonces, tú podrías decir, bueno, si con eso lo ahorran, por ejemplo, comprando acciones del Standard & Poor's 500 o bonos de máxima calidad, por ejemplo, bonos de Alemania, uno dice, bueno, se está ahorrando, pero no. Lo que se recauda con ese incremento de cotizaciones que se inventó Escrivá, lo invierten en deuda española. Por lo tanto, es todo dinero que entra y sale del mismo bolsillo. Es decir, dicen que están ahorrando para pagar las jubilaciones del futuro con deuda de un gobierno que está quebrado, que intenta financiar a un sistema de pensiones que también está quebrado. Lo más loco es que para pagar la paga extra de diciembre, el gobierno central tuvo que prestar a la Seguridad Social 10.000 millones de euros. Y esos 10.000 millones, ¿de dónde salen? Salen de bonos que coloca el gobierno en el mercado. Y por lo tanto podemos pensar que una parte de esa paga extra se financia con lo que te dicen que ahorran con el mecanismo de equidad intergeneracional. O sea, es realmente una cosa increíble. El sistema está quebrado, pero los políticos, lejos de admitirlo e ir tomando las medidas oportunas para que se evite el llegar a un momento en que haya que actuar, digamos, con urgencia y recortar las pensiones, como ocurrió en Portugal o ocurrió en Grecia, no, ellos siguen adelante con la fiesta. Y entonces, por ejemplo, el propio Pacto de Toledo, que es donde participan todos los partidos y se supone que es el organismo que tiene que poner racionalidad a este sistema, recomienda que las pensiones no contributivas aumenten más que las contributivas. Algo que es totalmente injusto, porque justamente el que no aportó recibe un incremento mayor que el que sí aportó.
Y además, a lo largo de los años, si el aumento de las no contributivas es permanentemente más alto que el de las sí contributivas, se va a llegar un momento que haber aportado o no aportado es lo mismo porque te van a pagar lo mismo. O sea, es realmente ridículo. Pero es especialmente suicida y autodestructivo teniendo en cuenta en que el sistema está en déficit. Si tú me dijeras, mira, el sistema está en superávit y las cotizaciones sobran para pagar las pensiones y quieres pagar un poco más a las no contributivas, sería injusto de todas maneras, pero financieramente, digamos, tendría un pase. Pero lo que ocurre es lo contrario. El sistema está en déficit y los políticos, además de agrandar el déficit, lo hacen aumentando la inequidad del sistema, porque, insisto, al que no aportó lo suficiente, le aumentan más. Incluso tú fíjate, una persona que aportó 15 años y tenga la edad de jubilación, ya puede empezar a cobrar la mitad de la base reguladora. ¿Eso qué quiere decir? Que una persona, habiendo aportado 15 años, puede a lo mejor cobrar 25, digamos hasta que cumpla más de 80 años, que es la esperanza de vida en España. Pero para cobrar el 100, tú tienes que haber aportado 36 años y medio. Entonces, como mínimo, si el sistema fuese mínimamente racional, como mínimo, para poder acceder a una jubilación con la mitad de la base reguladora, tendrían que exigirte que aportes 18 años y 3 meses, es decir, la mitad de lo que se necesita para tener el 100% de jubilación, que como te acabo de decir, son 36 años y 6 meses. Es un sistema delirante y es una historia que va a terminar mal. Que, digamos, lo que habría que hacer, bueno, es muy largo para contar ahora en un resumen semanal. La solución definitiva sería la transformación en un sistema de capitalización con cuentas nacionales, como ya tienen en Italia y tienen en Suecia. Y lo mínimo que habría que hacer para evitar que esta bomba siga aumentando su poder destructivo cada año es que las pensiones, como comenté en algún video anterior, se ajusten, mientras el déficit esté en déficit, se ajusten según la inflación o el aumento de los salarios privados, lo que sea más bajo. Entonces, eso ayudaría a ir conteniendo el déficit y, por supuesto, aumentar las pensiones contributivas y no contributivas en la misma magnitud, no agrandar el déficit sobre la base de la injusticia y de la demagogia. Eso, digamos, es lo mínimo como para empezar a hablar. Habría que hacer muchas más cosas. Pero simplemente lo que te quiero decir es, mientras los políticos te dicen que las pensiones están garantizadas, la realidad es que las cotizaciones no alcanzan, que el gobierno central, que a su vez está quebrado porque tiene una deuda pública de más del 100% del PIB, le tiene que prestar a la Seguridad Social 10.000 millones solo para la paga de diciembre. Y sobre esa base es que van a aumentar el gasto en 7.000 millones más el año que viene. Es delirante, pero es la realidad de lo que está pasando ahora en España con las pensiones. Se publicó estos días en el periódico Expansión una entrevista a Carlos Tavares, que es un ejecutivo portugués, que es el consejero delegado de Stellantis. Stellantis es el conglomerado de fábricas automotrices que incluyen marcas como Peugeot, Citroën, Fiat, Opel y otras más. ¿Por qué me llamó la atención esta entrevista? Porque este señor Tavares no se sonroja en pedir abiertamente ayudas directas para los coches eléctricos. En parte esto se debe a que el grupo Stellantis es el que más invirtió en intentar cumplir los requisitos muy exigentes de la Unión Europea en sentido de avance con la agenda ultraecologista climática. Como Stellantis invirtió más que el resto y el resto está pidiendo una postergación de los límites que puso Bruselas, este hombre lo que está diciendo, no, nosotros invertimos más y queremos que se cumpla el cronograma tal como estuvo anunciado en su momento. Pero lo increíble es que él lo está diciendo y al mismo tiempo, como digo, no se sonroja en pedir 3 tipos de ayudas. En primer lugar, que el gobierno gaste más en hacer una infraestructura de recarga para que la gente pueda encontrar dónde recargar el coche eléctrico en cualquier sitio. El segundo es ayudas directas, tanto para las fábricas de coches como para los consumidores, para que
puedan comprar un coche. Básicamente el objetivo ideal sería que un coche eléctrico cueste lo mismo que un coche de combustión. Y además dar incentivos fiscales para que las grandes empresas renueven sus flotas de coches con coches eléctricos. ¿Qué son las ayudas? Las mal llamadas ayudas. Son dinero que el gobierno, aprovechando su poder coactivo, le roba a los contribuyentes, a los ciudadanos, a través de los impuestos, y se los entrega en este caso a una empresa automotriz. Si esto fuese un procedimiento cristalino, ¿tú crees que la gente estaría dispuesta a pagar impuestos para que su dinero que ganó trabajando se lo dieran a una empresa automotriz o a cualquier otra empresa? Evidentemente no. Lo que pasa es que como las ayudas son una maraña y la gente tampoco tiene claro cuánto paga de impuestos, porque el impuesto más importante que paga, que son las cotizaciones sociales, la gente está engañada y cree que las paga el empleador, cuando en realidad son cosas que se restan del propio salario. Hay una confusión tal, entonces, como te estoy diciendo, que la gente no lo tiene claro, y entonces aparece un ejecutivo importante en primera plana pidiendo que el gobierno le dé dinero. Pero es que ese dinero no es del gobierno, es de los ciudadanos. Entonces, ¿cómo puede ser que el sector privado haya llegado a tal nivel de hipocresía, a tal nivel de keynesianismo, de confusión ideológica, que abiertamente pida al gobierno que le robe el dinero a la gente para que se lo dé a uno? O sea, ¿tú te imaginas si un hostelero se pusiera en la esquina pidiéndole al ayuntamiento, mira, quítale dinero a todos los que viven a 200 metros a la redonda para dármelo a mí? ¿Qué le pasaría a ese hostelero? ¿Le irían a romper los vidrios de su establecimiento esa misma noche? Sería inadmisible. Sin embargo, las grandes empresas se permiten, no, róbenle a todos un poco y me lo den a mí. Y lo hacen con descaro y lo hacen incluso como que están promoviendo el progreso y el bienestar para todos. Es una cosa increíble. Y lo otro que hay que tener en cuenta es algo elemental. Si fabricar coches eléctricos no es rentable, entonces no hay que fabricarlos, simplemente. Lo que ocurre es que la Comisión Europea ha impuesto una agenda ultraecologista por von der Leyen, votada por el PSOE y el PP, para que haya coches eléctricos, porque es el capricho de ellos, cuando en otro vídeo te he comentado que de por sí las emisiones de CO2 de los vehículos particulares son una parte menor muy menor del conjunto de emisiones de toda la Unión Europea. Por lo tanto, esto es un capricho de los políticos que no tienen ningún problema en robarnos el dinero para gastarlo en lo que ellos quieran. Y lo que me parece sorprendente y lamentable es que desde el propio sector privado se estimule ese procedimiento, esa conducta empobrecedora del gobierno, pidiéndole que nos quite más dinero para dárselo a ellos en la producción de unos coches que no es rentable producir. En la misma entrevista, el señor Tavares dice que los fabricantes de coches llevan invertidos más de 100.000 millones de euros para intentar cumplir con esta normativa autodestructiva y empobrecedora de Bruselas. Y se me ocurrió pensar, ¿tú te imaginas si estas empresas hubieran invertido el 1% de esa cifra, digamos 1.000 millones, en una agenda para defender los principios de la libertad individual y de la libertad empresarial? ¿Cómo podrían haber impactado positivamente el estado de opinión para que la gente se diera cuenta que el Estado la está perjudicando y entonces estuvieran mucho más atentos los políticos a la hora de decir alegremente, bueno, voy a aumentar el gasto, voy a aumentar los impuestos? Quiero decir, las grandes empresas deberían ser las principales promotoras de la defensa y de la difusión de los principios de la libertad. No pretendo que lo hagan los propios empresarios, porque muchas veces no tienen ni siquiera la formación en algunos casos para hacerlo de manera coherente, pero por lo menos lo podrían hacer a través de fundaciones e institutos e investigadores que existen, que hay muchísimos en toda Europa, para defender estos principios que a largo plazo sería lo más conveniente, no solo para ellos, sino para el conjunto de la sociedad. Por eso realmente me molesta cuando una empresa privada que originalmente se benefició de la libertad empresarial,
Ahora, cuando ya están, digamos, tienen un tamaño de multinacional, lo que se dedican se convierten en socialistas y ahora, en vez de ponernos a competir o de bajar más costes o lo que sea, no, vamos a decirle a los políticos que sí, que bueno, que si ellos quieren construir coches eléctricos porque es su fantasía, nosotros lo vamos a hacer, pero que nos den dinero que le roben a los contribuyentes. En lugar de decirle a los políticos abiertamente, mire, la agenda que usted está promoviendo está afectando el derecho de propiedad de las empresas, de sus accionistas, está poniendo en peligro los empleos y además no está promoviendo el bienestar general, porque está obligando a fabricar algo que no es rentable, por lo tanto que está destruyendo valor en lugar de crearlo, está destruyendo riqueza en lugar de crearla. Con solo un 1% de lo que han invertido solo las empresas automotrices, si sumamos lo que han invertido para cumplir con normativas climáticas, las empresas energéticas, las empresas petroleras, las empresas de todo tipo, bueno, es que Europa se hubiese convertido en el país en el continente más liberal del mundo. Pero es al revés, porque las empresas las grandes empresas, y no todas porque siempre hay alguna excepción, pero en lugar de enfrentarse a la agenda socialista keynesiana ultraecologista de la Comisión Europea, no, le bailan el agua y encima, como el dinero no les alcanza, piden que nos roben dinero para dárselo a ellos. Es realmente una locura. Entonces todo esto vinculado con el coche eléctrico merece el máximo rechazo porque no es una demanda que surja del consumidor, que el consumidor no es tonto. El día que los coches eléctricos sean tan buenos en términos de potencia, en términos de autonomía, como los coches de combustión, y a un precio razonable, lo harán. Incluso hay mucha gente de buena voluntad que está dispuesta a pagar un poco más si es necesario, pero tampoco llegar al extremo de pedir abiertamente que nos roben dinero para dárselo a una producción que no es rentable. E insistir en que con una fracción de lo que invierten en esto podrían influir en el estado de opinión, en el sentido de valorar y defender más la libertad, y no lo hacen, y eso es realmente muy lamentable. Todos estos días habrás notado que van apareciendo en los medios de comunicación titulares catástrofe alertando de una guerra comercial que desataría Trump porque estaría dispuesto a subir los aranceles a las importaciones de una manera exagerada y que eso generaría un montón de problemas, etc. Me parece que es una expresión más de la imperiofobia y del odio que le tienen a Trump los progres de todos los partidos, y que en realidad es simplemente anticipar algo que todavía no está claro en qué medida va a ocurrir o no va a ocurrir. A ver, el razonamiento que hace Trump simplificadamente es el siguiente: Estados Unidos tiene el mayor déficit comercial del mundo, al mismo tiempo hay empresas que fabrican que se han ido de Estados Unidos a otros países, y entonces el razonamiento que hace Trump es: estos países que nos venden mucho están viviendo a nuestra costa cuando nosotros estamos perdiendo esos puestos de trabajo y estamos perdiendo esa actividad. Entonces, para compensar, vamos a poner aranceles. El razonamiento no es del todo correcto. Para empezar, Estados Unidos está prácticamente en pleno empleo. Es normal e incluso deseable que la fuerza de trabajo se vaya asignando gradualmente a los sectores que van teniendo una mayor demanda o donde la economía es más competitiva. Por lo tanto, no hay en sí nada negativo en que algunas fábricas decidan irse al exterior. Y mucho más, insisto, cuando la economía la tienes prácticamente en pleno empleo. Además, hay un punto que es esencial. En Estados Unidos tiene, es verdad, un enorme déficit comercial, pero ¿por qué? Porque al mismo tiempo ingresa capitales de manera masiva. Entonces, cuando los capitales entran a una economía, tienen que salir por algún lado, porque si no salieran, si todo ese dinero que entra a Estados Unidos se quedara en Estados Unidos, habría una apreciación del tipo de cambio bestial, porque la gente compraría dólares, por ejemplo, para llevar su dinero a Estados Unidos, pero si los norteamericanos no compraran, por ejemplo, euros para poder importar desde cosas de la Unión Europea, lo que tendríamos es que el valor del dólar sería altísimo. Por lo tanto, de todas maneras, Estados Unidos no podría prácticamente exportar nada, porque sería muy caro para todo el resto del mundo. Entonces,
la economía tiene ese mecanismo para equilibrar. Entonces, el déficit de Estados Unidos es en parte la consecuencia de un ingreso de capitales continuo y bestial que le permite financiarlo sin mayores problemas. Los aranceles, como norma general, no me gustan, como no me gustan los impuestos así en general. Además, los aranceles tienen el problema que limitan la cantidad de alternativas a disposición del consumidor, lo que suele tener un impacto inflacionario. Es verdad que Estados Unidos es muy grande, por lo tanto, poner aranceles podría no tener un impacto tan negativo como tendría en el caso de que se pusieran esos mismos aranceles en España. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, al ser tan grande, tiene un nivel de competencia interior que le permitiría, digamos, limitar parte del daño. Además, en Estados Unidos las importaciones de mercancías y servicios rondan el 15% del PIB, lo que es menos de la mitad que en España, justamente por lo que te digo, porque el mercado interior es gigantesco y entonces las importaciones son una parte relativamente menor del PIB. Dicho eso, que insisto, no me gusta el razonamiento de Trump porque no es del todo correcto, que no me gusta el proteccionismo y por lo tanto no me gustan los aranceles, dicho eso, Europa no está para hablar. Para empezar, lo que no te aclaran en ninguno de estos medios que ponen titulares catástrofes es cuáles son los aranceles que actualmente cobra Estados Unidos. Y prácticamente no cobra aranceles, porque los aranceles sobre las importaciones de mercancías en promedio son el 1,5%. Y en cambio paga aranceles cercanos al 3%. Entonces, de mano, si a mí Trump me dijera, mira, lo que yo quiero es cobrar lo mismo que me cobran a mí, digamos, desde un punto de vista político, a mí me resultaría razonable. O sea, desde un punto de vista económico, insisto en que no, pero a mí como algo que lo quiera vender a su electorado, y además sería un 1,5%, digamos, no es el fin del mundo. Pero es que además, de momento, son anuncios de campaña, no sabemos qué es efectivamente lo que va a ocurrir, y no hay que descartar que se trate simplemente de una amenaza para negociar, porque si tú a Estados Unidos le cobras aranceles, o como en el caso de China, que le cobra más aranceles de los que cobra Estados Unidos, porque China cobra aranceles de alrededor de 2,5%, o sea, cobra más que Estados Unidos, y además te devalúa la moneda. Si tú te pones desde el punto de vista de Estados Unidos, dices, escúchame, me estás afectando. Entonces, a lo mejor simplemente es una cuestión de una amenaza para negociar. Pero aunque no lo fuera, para Europa, el problema de los eventuales aranceles de Trump es muy menor con relación al daño que produce la política económica que se lleva a cabo en Europa, fundamentalmente a través del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea. Te doy un solo dato. En 2008, el PIB de la Unión Europea y de Estados Unidos era más o menos igual. Ahora, el PIB de Estados Unidos es un 50% mayor que el de la Unión Europea. Por lo tanto, si estamos viendo que en un periodo de 15 años Estados Unidos pudo crecer un 50% más que Europa, es que Europa está haciendo algo muy mal, y efectivamente lo está haciendo muy mal. Porque precisamente en 2008 es cuando empieza la manipulación monetaria, los tipos de interés fueron gradualmente llevados hasta cero. Eso permitió multiplicar la deuda pública porque los gobiernos no tenían ningún problema en tener déficit porque lo financiaban gratis, las compras masivas de títulos por parte del Banco Central Europeo, las regulaciones ultraecologistas contra la energía nuclear, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que ver los aranceles de Trump? Simplemente lo que te quiero decir es, en Europa hay una política económica autodestructiva con, por ejemplo, los fondos europeos, que son una obra gigantesca de despilfarro en proyectos subóptimos, la creación de la deuda europea, que fue culpa de von der Leyen, como siempre te digo, votada por el PP y por el PSOE, se suspendieron las reglas fiscales durante 4 años, durante el 2020 y 2021, estemos de acuerdo porque eran un momento especial, pero en 2022 y 2023 las reglas fiscales se podrían haber vuelto a poner, pero la demagogia de von der Leyen prefirió
que los países gastaran. Entonces ahora tenemos una situación de una presión tributaria gigantesca, déficit gigantescos, porque si tú me dices, te han subido la presión tributaria, pero al menos no hay déficit fiscal, tendría un pase, pero ni siquiera, tienes mucho gasto, mucha presión tributaria, un enorme déficit y una deuda pública gigantesca. Entonces, que en ese contexto me vengan a decir que están preocupados por los aranceles de Trump es simplemente tomarnos por idiotas. Entonces, lo único era simplemente comentarte esto para no dejarte engañar y poner en orden de magnitud cuál es la amenaza. ¿Que sería bueno que Trump pusiera aranceles del 20%? Evidentemente no. La Unión Europea, que no está para hablar tampoco en temas de libre comercio, por ejemplo con la política agraria común, que impide la importación de productos agrarios de terceros países, por ejemplo, y que además de esa política agraria autodestructiva están llevando adelante políticas keynesianas y socialistas, también empobrecedoras, que digan que están preocupados por los aranceles de Trump, insisto, es tomarnos por idiotas y simplemente era esto contártelo para que no te dejes engañar.